el nombre poderoso de Jesús, que los cielos se van a abrir. Usted tiene que empezar a decir que los cielos se abren. Usted tiene que empezar a declarar que los cielos se van a abrir, que usted va a esperar esa respuesta, que si usted está enfermo va a recibir sanidad, que si usted se encuentra desconsolado, usted va a ser consolado por el Espíritu Santo, que si usted está esperando una respuesta del Señor, usted la va a obtener. Pero para eso usted tiene que empezar a creer, para eso usted tiene que empezar a declarar. Levante sus manos al cielo y empiece a declarar y dígale al Señor que abra las puertas del cielo y que esa bendición se empiece a derramar sobre su vida. Yo no sé si usted está sintiendo el Espíritu Santo de Dios en esta noche. Ahí donde usted se encuentra, adore. No tiene que gritar. Empiece a sentirse consolado por el Espíritu Santo. Empiece a sentirse lleno por el Espíritu Santo. Deja que el Señor te consuele, mi amado. Deja que el Señor te consuele, mi amada. Oh Espíritu Santo, consuela en esta noche a cada uno de los que están aquí. Y le decimos al Señor que los cielos se abran. Oh Espíritu Santo de Dios, abre los cielos. Clame ahí donde está y dígale al Señor que usted quiere ver la gloria. Clámele ahí donde está y dígale que usted quiere ver esa respuesta. Clámele al Señor y dígale que usted quiere ver su gloria. Oh mi hermano, adore al Señor ahí donde usted se encuentra. Adórele, mi hermano, adórele, porque el único digno de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él se merece la honra, solo Él se merece la gloria. Adore, mi hermano, ahí donde usted se encuentra. Oh Señor Jesús, empieza a ministrar, Espíritu Santo. Empieza a tomar el control en esta noche de esta casa. Empieza a tomar el control de cada cuerpo. Empieza a tomar el control de cada familia. Toma el control de cada hermano. Toma el control de cada alma que se encuentra aquí. Si aquí en este lugar hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día. Hoy es el día en el que el Señor Jesucristo te extiende su mano para que tú le adores. Hoy extiende su mano para que tú le puedas decir: yo te recibo. Oh Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti. Toma el control, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Padre amado. Tú eres grande, Espíritu Santo de Dios. Tú eres grande. Tú eres grande, Señor Jesús. Solo te decimos en esta noche: glorifícate. Habla a tu pueblo, restaura, levanta. Al que está cansado, dale fuerzas, Padre amado. Así, mi hermano, le invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor Jesús, por lo que estás haciendo en esta noche. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen que el Señor Jesucristo está ministrando. Yo no sé cuántos pueden y quieren sentir la gloria del Señor en esta noche. Oh, gloria al Señor. Así les invito a que vayamos a la palabra en el libro de Hebreos, en su capítulo 10 y versículo 36. Y cuando todos lo tengan, lo confirman con un fuerte amén. Mi amado hermano, usted siga ahí donde está, pero que su alabanza no cese, que su alabanza permanezca continua en su boca. Qué lindo es adorar al Señor, mi hermano, con un corazón puro y sincero. Gloria sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Cuando todos lo tengan, me confirman con un fuerte amén. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Oramos. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor Jesús. Aquí, Padre, el único que tiene, Padre, la potestad de hacer, de hablar y restaurar eres tú. Yo solo te pido, Padre, que uses mi vida, que uses mi boca, Padre, para traer una palabra a tu pueblo, una palabra que edifique, una palabra que restaure, una palabra, Padre, que penetre en su alma, una palabra que lo haga sentir, Señor Jesús, que tú eres real, que tú eres digno de toda alabanza, que tú eres digno de toda misericordia, que tú eres digno, Padre amado, de glorificarte.
Señor Jesús, yo clamo que seas tú tomando el control de este lugar. Prepara este ambiente, Padre, que tu palabra fluya a través de mi boca, Padre amado. Padre, bendice a cada uno de los corazones y de las almas que van a recibir esta palabra. Seas tú, Padre, produciendo al 100% y siendo eficaz esta palabra en sus almas, en sus corazones, Dios amado. Glorifícate, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Respáldala, Padre. Sabemos que tus palabras son benditas para siempre, igual que tu misericordia, Padre amado. Toma el control en esta noche, Padre amado, reconociendo que yo no soy digno, Padre, pero quiero ser instrumento tuyo, Padre, para ser, Padre, heraldo de tu palabra. Padre, en esta noche a ti te doy la honra, a ti te doy la gloria, a ti te doy, Padre, la potestad, Señor Jesús. Yo solo quiero adorarte, yo solo quiero glorificarte. Yo solo quiero que tú hables, yo solo quiero que tú consueles a tu pueblo, Padre amado. Tu promesa, Señor Jesús, llega. Tu promesa, Padre, va a ser real. Tu promesa, Espíritu Santo de Dios, se va a manifestar. Pero para eso nosotros tenemos que ser atentos a tu palabra. Padre, a ti te doy gracias, Hijo, Espíritu Santo de Dios, amén y amén. Les invito a que tomen asiento, mis amados hermanos, y les digo que en esta noche nos gocemos. Yo quiero que todos se gocen. Muchas veces decimos que cuando estamos aquí enfrente lloramos, pero déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo lo toca, que cuando el Espíritu Santo le dice, que cuando el Espíritu Santo le redarguye de hacer algo, tenemos que ser obedientes a Él, porque hay un Dios que nos va a demandar por cada una de las cosas que nosotros no hagamos cuando Él nos lo dice. Así es, mi querido hermano, que en esta noche yo quiero hablarle de algo muy importante, y para esto yo le puse como tema la fe y el tiempo de Dios. Porque como ustedes verán, es muy importante tener fe, pero también es muy importante que nosotros aprendamos a esperar en el tiempo de Dios. En esta noche yo quiero hablarles a través de la palabra y que seamos todos entendiendo lo que Cristo quiere hablarles. Porque el Señor me redarguía y tocaba mi espíritu y tocaba mi corazón. Y yo me quería negar y yo pensaba que era emoción, y le llamé a nuestro pastor y mi pastor me dijo: no, el Dios nunca va. Dios, lo que Dios hace es porque quiere que llegue a un lugar. El diablo nunca va a poner en usted sentir, porque el diablo lo único que quiere es matar, hurtar y destruir. Y si Dios me ponía en mi corazón y tocaba las entrañas de mi alma, es porque Él quiere glorificarse, es porque Él quiere hablarle a usted, mi hermano, en esta noche. Yo no sé si usted vino necesitado de la palabra que el Señor ha traído en esta noche, porque antes de yo dársela a usted, Él me ha hablado a mí, y déjeme decirle que me ha llenado, me ha hecho llenar vacíos que yo en mi vida los había sentido, que jamás pensé que iban a ser llenos. Pero cuando el Señor empieza a obrar, es cuando nosotros empecemos a entender de que hay muchas cosas que con la fuerza del hombre no se van a lograr. Y es ahí donde nosotros tenemos que darle potestad al Señor para que sea Él cumpliendo lo que Él ha de cumplir, para que su palabra se cumpla, para lo que Él ha dicho se haga. Muchas veces nosotros queremos restaurar, retroalimentar, levantarnos con fuerza humana, pero no podemos. Y ahí es cuando el Señor llega, y ahí es cuando nosotros aprendemos y tenemos un real encuentro genuino con Dios, y aprendemos a conocer de que al final el único que tiene el control, de que al final del único que nosotros dependemos es del que está arriba. Gloria sea el nombre del Señor. Así le invito, mi hermano, no sé si me pueden ayudar los que están en la cabina, a que vayamos en el libro de los Hechos. Gloria sea el nombre de Jesús. En su capítulo 2 y versículo 17. Hechos 2:17. Y si usted lo quiere comprobar a través de su palabra, usted lo puede hacer en esta noche, porque sabemos que Dios habla, pero es necesario muchas veces que nosotros comprobemos a través de las Escrituras, porque ahí es donde nosotros nos desengañamos. Y la palabra dice en su versículo 17 del capítulo 2 de Hechos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Oiga bien,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. Sabemos, mi amado hermano, que hay muchas promesas que el Señor dejó a través de su palabra. Y muchas promesas que nosotros tenemos que empezar a leerlas. Pero no solo a leerlas, tenemos que empezar a discernirlas y empezar a creerlas. Porque muchos de los que estamos aquí conocemos las promesas del Señor, las promesas que están en esta Biblia. Pero muchas veces el Señor nos habla. Muchas veces el Señor usa siervos. Muchas veces el Señor usa un hermano o una hermana que tú a veces eres incrédulo sobre aquella palabra que te dio. Muchas veces Dios usa a un joven, a un anciano, a un niño para darte una palabra. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en esta noche. Que cuando tú recibas una palabra, no la tomes de la persona que te la dio. Toma esa palabra de parte del Señor. Toma parte de esa palabra del Espíritu Santo de Dios. Empieza a decirle a Dios: Señor, si tú me diste esta palabra, dame una señal. Señor, si tú me diste una palabra, cúmplela. Y ahí es donde yo voy a glorificar el nombre del Señor, cuando yo vea que aquella palabra se cumplió. Gloria al Señor. Porque cuando usted ve que la palabra que aquel hermano, que aquel predicador le dio a usted se cumplió, usted ya no puede ser incrédulo ante los ojos del Señor. Cuando el Señor se empieza a glorificar a través de la profecía, cuando el Señor se empieza a glorificar a través de aquel sueño que le dio a aquel hermano, allí a usted no puede decir de que no cree en el Señor. Ahí usted no puede decir de que usted no puede creer en lo que ha dicho. Y lo podemos ver a través de la palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí en el libro de los Hechos, en su capítulo 2 y versículo 17, cuando dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. La palabra es clara y dice que van a haber profecías, que sus hijos y sus hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Si nosotros no podemos creer por el hecho de que el hermano nos habló, aquí está la palabra respaldando lo que el Señor hace a través de los siervos. Aquí está la palabra diciéndole: sí, la profecía existe, sí, los sueños existen, sí, la revelación existe. Yo no sé si aquí en este lugar hay alguien que duda de eso. Pero si alguien duda sobre la profecía, si alguien duda sobre la revelación del Espíritu Santo, si alguien duda sobre lo que Dios dice, hoy la palabra te dice: empieza a creer en el Señor. Abre tu corazón y empieza a darle la oportunidad al Espíritu Santo. Yo no sé si tú estás pasando posiblemente por una enfermedad o algún familiar, tu padre, tu madre. Tú quieres que tu familia venga al Señor. Clámale al Señor, porque el Señor va a respaldar su palabra. Y si el Señor ha hablado a través de un siervo, pídele al Señor que respalde su palabra. Dile al Señor que se cumpla lo que te dijo, porque el único que te puede arreglar tus problemas, el único que puede arreglar tu matrimonio, el único que puede restaurar los daños que te causó el pasado, el único que puede restaurar las secuencias del pasado se llama Jesús. El único que restaura se llama Espíritu Santo de Dios. Y si tú estás pasando por un momento como este, hoy le puedes decir al Señor: restaura mi vida, restaura mi alma, pon un corazón nuevo, cámbiame. Porque la mayor aceptación que nosotros tenemos y la más difícil es el perdón a nosotros mismos. Y eso solo lo obtenemos de parte de Dios. Porque muchas veces luchamos, y yo no voy a hablar nada en contra del poder de la ciencia y de la inteligencia de ayudar a tratar ciertas cosas. Sí ayuda, pero hay cosas que solo las arregla y solo las pone en su lugar el Espíritu Santo de Dios.
Hay cosas que el único que las pone en su lugar, que el único que les da orden es el Espíritu Santo del Señor. Entonces pudimos ver desde el tema es la fe y el tiempo de Dios. Es necesario que nosotros creamos las promesas del Señor para que se cumplan. Es necesario que nosotros tengamos fe para que aquello se cumpla. Pero sobre todo es más necesario esperar el tiempo de Dios. Yo no me quiero salir de esto y quiero enfatizar, porque este es el punto clave que yo he traído en esta noche. La fe y el tiempo de Dios. Ya hablamos primeramente de lo que es la fe. Ya hablamos de lo que es, ya comprobamos de que el Señor Jesucristo habla a través de las profecías, de los sueños, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir adelante para que nosotros comprobemos a través de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a vivir por la fe. Nosotros tenemos que aprender a agradar a Dios con nuestra fe. En Hebreos, gloria sea el nombre del Señor, en su capítulo 10 y versículo 38, podemos ver que dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea que es necesario que nosotros aprendamos a vivir por la fe, porque esa es una de las causas para que nosotros agrademos el alma de nuestro Señor Jesús. Es necesario que nosotros empecemos a caminar y a creer en la fe para nosotros agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros logramos el agrado de Dios, es cuando Dios obra. Cuando nosotros encontramos la gracia del Señor, es cuando Dios empieza a actuar. Cuando ve que su pueblo empieza a depender de la fe. Cuando ve que su pueblo en realidad está cerca de Él. Que aunque no vea el tiempo, que aunque no vea ni las posibilidades de seguir creyendo. ¿Por qué? Porque Dios hace posible de lo imposible. Porque Dios hizo luz de cada uno de los que estamos aquí cuando éramos tinieblas. Ese es un gran ejemplo acerca de lo que Dios hace a través de nosotros. Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener una convicción recta, una convicción verdadera y creer en aquello que estamos esperando que aún no lo vemos. No es fácil, pero es lo que en realidad nosotros tenemos que hacer para que Dios se manifieste. Es lo que en realidad nosotros tenemos que aprender a depender de la fe para que lo que Dios ha dicho se cumpla. Es necesario que nosotros pongamos la fe y le demos el tiempo necesario a Dios para que Él actúe. Porque si nosotros decimos tener fe, pero queremos que las cosas se hagan inmediatamente, déjame decirte que la fe de nosotros está mal. La fe, dice la palabra, que mueve montañas. Pero tenemos que aprender a darle el tiempo, al Señor, a que sea Él obrando en su momento, a que sea Él trayendo esa respuesta sobre cada uno de lo que nosotros le clamamos, de lo que nos han testificado o de las promesas que nosotros hemos aprendido a creer porque están aquí. Porque por una promesa es que todos nosotros estamos aquí. Por la promesa que Dios dijo que a todos la salvación es para nosotros. Esa fue una promesa. Y es por eso que todos los que están aquí creo que permanecemos aquí. Porque si no tuviéramos la fe de que un día vamos a ser salvos, en realidad no estuviéramos aquí. Pero tenemos esa fe. Hemos creído en esa promesa del Señor, que no sabemos cuándo ni dónde, pero que un día el Señor nos va a hacer el llamado, un día el Señor va a venir por su iglesia, y que si nosotros nos hemos guardado, vamos a ver la promesa del Señor. Y que si nosotros hemos esperado, vamos a ver la promesa del Señor. En su versículo 2 y 3 del mismo capítulo, gloria sea el nombre del Señor, podemos ver lo que dice: porque por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra es linda y es clara y nos lo está diciendo, que lo que nosotros ahora vemos, que lo que nosotros ahora estamos viviendo fue hecho de lo que no se veía. Porque sabemos que desde el principio Dios creó todo lo que estaba desordenado. Desde el principio Dios le puso orden a muchas cosas que estaban desordenadas. Que había oscuridad desde el principio, pero Dios hizo la luz. Que desde el principio podemos ver el orden que Dios tiene para acomodar todo en orden y en su debido tiempo. Con la fe también podemos encontrar gracia y justicia ante Dios. Nosotros con la fe podemos producir que el Señor vea gracia sobre nosotros, que el Señor encuentre gracia sobre cada uno de nosotros para que Él se manifieste. Hoy yo me gozaba porque en cierto momento yo estudiaba la palabra y entré a Facebook, y justamente cuando entro veo al hermano Nahum que está compartiendo una pequeña palabra, y justamente está compartiendo lo que el Señor me ha regalado en esta mañana a mí. Y yo me gozaba porque digo, o sea, esta palabra es necesaria que llegue. Esta palabra está siendo necesitada. Y yo decía, ¿será que la quito? No, pero es que el Señor ya me la dio y es necesario que su pueblo la escuche. Es necesario que Dios se manifieste a través de su palabra. Y para eso quiero invitarles que vayan a Génesis en su versículo 6 y capítulo 8. Y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué linda esa palabra. Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Pero ustedes pensarán que fue una certeza que Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Fue una casualidad. Fue una casualidad, nomás Jehová pasaba por ahí y encontró gracia en Noé. Veamos el versículo 9 que dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, esta es la clave para que Dios encuentre gracia sobre nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender a comprender en realidad para que Dios encuentre gracia sobre nosotros. Dice que las generaciones de Noé, Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó. Pero usted dirá, pero yo ahora no puedo caminar con Dios. Sí, tal vez no pueda caminar con Él al lado, visualmente, carnalmente, como nosotros acostumbramos a ver las cosas. Pero usted puede caminar con Dios cuando usted se guarda para el Señor. Usted puede caminar con Dios cuando usted le dice al Señor, Señor, sin ti yo no puedo. Señor, sin ti yo no puedo continuar. Como le dijo a Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo tampoco quiero ir. Moisés también caminaba con Dios. Y nosotros hoy podemos decirle al Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no quiero continuar. Y es entonces donde nosotros vamos a empezar a caminar con Dios y Dios va a hallar gracia sobre nosotros. Nosotros vamos a poner la gracia sobre los ojos de Dios por nuestro comportamiento ante su palabra. Nosotros vamos a empezar a recibir de parte del Señor, no porque lo merezcamos, sino muchas veces porque tenemos que ser pasados por la prueba. Pero ahí, en ese momento que usted esté pasando por la prueba, tiene que ir de la mano del Señor. Ahí, en ese momento que usted esté pasando, que usted se sienta débil, siempre camine con Dios, para que Dios halle gracia sobre usted, para que Dios encuentre gracia sobre cada uno de nosotros. Porque la gracia ahora no solo es para el perfecto, porque nosotros no somos perfectos como Noé lo era.
Nosotros no podemos llegar al grado que Noé era, pero sí podemos encontrar gracia en los ojos del Señor. Si nosotros nos humillamos y si nosotros le decimos al Señor que no podemos, que necesitamos de Él, vamos a empezar a encontrar gracia en el Señor. También en Génesis, en su capítulo 15, y versículo 6, podemos ver cómo también conocemos toda la historia de Abraham. Yo no quiero entrar en toda la historia, pero yo solo quiero decirle lo que Jehová le dijo a Abraham. Jehová le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, porque Jehová estaba preparando algo grande para Abraham. Pero Abraham, para que esto sucediera, él tuvo que creer. Abraham tuvo que moverse de donde estaba para que Jehová empiece a orar. Y muchas de las veces nosotros tenemos que hacer algo para que Jehová actúe. Muchas de las veces nosotros tenemos que dar un paso para que Jehová empiece a actuar. En el versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham solo creyó en Jehová y Jehová tuvo justicia sobre él, le creyó. Jehová encontró gracia en Abraham por cuanto él tuvo fe, por cuanto él se movió y él decidió y dijo: sí, yo voy a salir de aquí para recibir lo que Dios me ha dado. Abraham no sabía en realidad si iba a ser el año siguiente, en 2 años, en 3 años. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a entender, que cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos que obedecer y darle el tiempo necesario. Porque Dios lo puede hacer mañana, lo puede hacer en este mismo instante. Todos lo creemos y sabemos que tenemos un Dios poderoso. Pero muchas veces nosotros necesitamos permanecer. ¿Para qué? Para ser fortalecidos en la prueba. Porque muchas veces somos inmaduros espiritualmente y nosotros necesitamos pasar por algo para encontrar la madurez espiritual. Muchas veces necesitamos pasar por algo para en realidad tener un encuentro genuino con Dios. Muchas veces permanecemos aquí, hemos aceptado al Señor, hemos sido bautizados, permanecemos en todos los cultos, pero en realidad no hemos tenido un encuentro genuino con el Señor. En realidad no estamos tan cerca del Señor como creemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las hemos experimentado y hay cosas que nosotros solo las vamos a entender y vamos a empezar a desarrollarnos en ellas cuando pasemos por ellas. Muchas veces nos preguntamos por el porqué de algunas cosas, pero si en realidad entendiéramos el propósito de Dios, no nos hiciéramos esa pregunta. Hubo un tiempo en el que yo me hacía muchas preguntas, en el que yo me cuestionaba, y llegó un tiempo también en el que Dios me quitó la venda y me dijo: tú tienes que aprender a vivir por la fe. Tú tienes que empezar a declarar las cosas por la fe. Tú tienes que empezar a decirle al Señor: tú tienes que empezar a decirle al Señor de que Él va a actuar. Tú tienes que darle el tiempo al Señor para que Él se glorifique, para que Él se exalte en medio de todo, por medio de nuestra fe. No es fácil aprender a llegar, pero muchas veces todo tiene un precio. Pero cuando nosotros obtenemos eso, como dice muchas veces el pastor: ya a mí lo que me digan me resbala, ya a mí lo que hablen de mí desliza. ¿Pero por qué? Porque él en realidad está viviendo una vida entre él y Dios. Ya él ya no lo mueven, o a cualquiera de ustedes ya no lo va a mover el que diga el hermano, el que diga aquella otra persona. ¿Por qué razón? Porque en realidad usted empezó a entender y comprendió que del único que nosotros dependemos es de Dios. En realidad nosotros es ahí cuando tenemos ese encuentro con Dios. Es en realidad cuando nos acercamos al Señor. ¿Por qué? Porque de ahí aprendemos a decirle al Señor que todo lo que venga no nos corresponde a nosotros. No es tarea de nosotros intentar solucionarlo. No es tarea de nosotros intentar arreglar cosas que no están en nuestras manos. Y es ahí donde viene Dios
y te pone en control aquello que te está turbando. Es ahí donde Dios viene y te consuela. Es ahí donde Dios viene y te restaura. Es ahí donde Dios viene y te regala aquello que tú le estás pidiendo. Te da la paz, te da la tranquilidad. Porque la paz y la tranquilidad solo en el Señor la encontramos. Muchas veces en el mundo decíamos ser felices y decíamos tener paz, pero cuando en realidad nosotros entendemos el significado verdadero de la tranquilidad y la paz, solo en Dios se encuentra. Solo en Cristo podemos encontrarnos eso nosotros. Es por eso que aquí hay un pueblo que ha decidido venir ante los pies de Cristo, para que sea Dios tomando el control, para que sea Dios restaurando, para que sea Dios dándole fe. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor cada día hambre de Él, que nosotros le pidamos temor, que nosotros le pidamos fe, que Dios nos aumente la fe para que nosotros empecemos a caminar como en realidad el Señor quiere que caminemos. En el capítulo 1 de Samuel podemos también ver otro claro ejemplo. Un ejemplo difícil es algo difícil esto tocarlo para mí, porque yo he pasado por un proceso similar, y cuando el Señor habla en este lugar y toca esos puntos, a muchas veces mi alma se entristece, pero no tristeza mala, sino que como seres humanos hay cosas que nos pasan en la vida que cuando se hablan nos tocan. Pero para eso llega Dios, para aprenderte a mostrar de que hay cosas que mediante el tiempo las vas a ir sanando. Hay heridas que se van a restaurar en el momento de Dios. Hay heridas que van a ser curadas por el Espíritu Santo de Dios en su perfecto momento. Hay cosas que nosotros muchas veces nos hacen daño, pero llega ese momento en donde aquellas cosas se dicen y lo único que uno dice es gloria al Señor. El Señor lo va a hacer. El Señor tiene el control. El Señor lo hará. Qué lindo es cuando uno está pasando por una situación y algunos hermanos lo conocen, pero se acercan y le dicen: hermano, yo estoy orando por lo que usted está pasando. Hermano, yo estoy orando por lo que usted le está pidiendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esas palabras alimentan nuestra alma. Esas palabras fortalecen nuestra fe. Pero sin embargo, si nosotros callamos lo que muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos dice que nosotros hagamos, no vamos a hacer muchas veces de que nosotros encontremos restauración a través del consuelo que usted me dé. A través del consuelo que usted me da cuando usted se va de rodillas y clama por mi problema. No necesariamente usted tiene que venir y decirme: hermano, usted está pasando esto, el Señor lo va a ayudar. Hay una manera muy grata y muy esencial, y creo que es la manera perfecta de hacerlo: irnos de rodillas y clamar por el hermano. Es una manera la más eficaz que podemos nosotros hacer. Clamar por aquella situación que yo estoy pasando. Clamar por la situación que usted está pasando. Porque muchas veces nosotros con nuestras palabras destruimos, dañamos. Porque como humanos fallamos. Y en un momento de nosotros querer ayudar en algo, más bien hacemos sentir mal aquello. Pero nosotros tenemos una manera esencial, y es la perfecta, y es la más linda, y es clamando al Señor unos por otros. ¿Para qué? Para que el Señor se apiade de aquel, y para que aquel empiece a crecer en gracia, empiece a crecer en fe, y Dios encuentre gracia sobre él. Son las cosas que nosotros tenemos que aprender a entender. Podemos ver en el capítulo 1 de Samuel, voy a leer rápidamente. Hubo un varón, dice, de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sufefateo. Y tenía él 2 mujeres, y el nombre de una era Ana, y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer
a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Podemos ver una historia muy dura. Si solo lo leemos rápidamente, tal vez no comprendamos. Pero imagínese y póngase usted en el dolor que sentía Ana cuando Penina se burlaba de ella. Y ahora posiblemente usted esté pasando cosas y no haya alguien que se burle de usted. Pero está el enemigo que le pone duda. Está el enemigo que le siembra aquella semilla para que usted dude y que usted diga: ¿será que el Señor lo va a hacer? ¿Será que el Señor se va a manifestar? ¿Será que el Señor se va a glorificar? Ese es el trabajo del diablo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. El mismo trabajo que Penina hacía es el trabajo que se encarga de hacer el enemigo. Sembrar dudas en usted. Sembrar que usted no crea. Que usted, porque no vea lo que Dios dice que va a hacer, usted empiece a dudar. Pero podemos ver también más adelante cómo Ana, gloria sea el nombre del Señor, se humilla ante los ojos del Señor. Y lo único que pide Ana es que encuentre gracia sobre ella. En el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sabe por qué Ana no estuvo más triste? Porque cuando Ana decidió y pidió al Señor que encontrara gracia en ella, el Señor la encontró. Que aquella tristeza que Diana acarreaba, que aquella tristeza que Diana que Ana cargaba, el Señor se la quitó cuando Él le pidió que encontrara gracia en ella. Muchas veces nosotros necesitamos acercarnos a Dios pidiendo gracia para que aquella carga que nosotros andamos se vaya. Muchas veces nosotros andamos cargando con ciertas cosas porque en realidad no le decimos al Señor que encuentre gracia sobre nosotros. ¿Y cuál es la manera de usted de encontrar gracia? No, Señor, deme gracia. No, humíllate delante del Señor y pídele que tome Él tus problemas. Humíllate delante del Señor y dile: yo no puedo, ayúdame. Yo sé que yo no lo voy a lograr, pero contigo sí lo voy a lograr. Es necesario que nosotros tengamos la humildad y la sencillez que tenía Ana. Es necesario que nosotros nos acerquemos con esa única petición al Señor de que encuentre gracia sobre nosotros. Es necesario que nosotros busquemos la gracia del Señor cada día de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor se acuerde de nosotros. Y también podemos ver más adelante cuando el Señor encuentra gracia y también le da lo que tanto ella le clamaba. Cuando Dios trae la bendición sobre ella, aquello que por años la había turbado, aquello que por años la hacía sentir de menos, aquello que por años le quitaba la paz. Su esposo la amaba, pero ella se sentía menospreciada. Su esposo le decía: ¿acaso yo no soy mejor que tres hijos tuyos? ¿Por qué? Porque él le tenía un amor sincero a su esposa. Porque a pesar de que ella no le podía dar un hijo, él la amaba. Porque a pesar de que ella no podía cumplir lo que Penina le había dado, él tenía amor. Él no tenía ninguna separación entre ellas, no tenía favoritismo. Él amaba a Ana tal y como era. Pero el enemigo le ponía a ella en su corazón tristeza. El enemigo a ella le entristecía. Pero Ana venció eso cuando se humilló delante del Señor y le dijo: yo no puedo más. Y le dijo: encuentra gracia sobre mí. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Ana para que esto cumpliera?
Pasamos de la fe al tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Ana para que esto pasara? No sabemos cuánto tiempo sufrió Ana para que esto se manifestara. Y así también hay otro claro ejemplo en cuanto al tiempo. Que Dios va a hacer que suceda lo que te ha mostrado y lo que te estás pidiendo. Para eso les invito a que vayamos en Génesis, en su capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y su palabra dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Esto es lo que yo quiero que usted vea. Cuando Abraham sale de ahí tenía 75 años. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando Jehová le habla y Abraham decide salir, tenía 75 años. Creo que aquí ni el hermano Rafa tiene 75 años. Amén. Entonces podemos imaginarnos cómo era Abraham a la edad de 75 años. O con lo que nosotros vemos podemos ver cómo era un hombre de 75 años. Ahí nosotros vamos a empezar a ver lo que es el movimiento, el mover del Señor y el cumplir de su palabra a través del tiempo. Gloria al Señor. En el capítulo 5, en el capítulo 15 podemos ver que Jehová promete a Abraham un hijo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Allí Abraham empieza a creer lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha hablado, la promesa que Dios le ha hecho de que le va a dar un hijo. Pero sabemos que Abraham era un anciano, pero también Sara era una anciana. Gloria sea el nombre del Señor. En el capítulo 17 podemos también ver cuando Jehová también le habla a Sara y le dice: y la bendeciré. Y también en el versículo 16 del capítulo 17: y daré a ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, que ya de 90 años ha de concebir. Ahí podemos ver que del llamado que Dios le hizo a Abraham tenía 75, pero ya cuando les dice a los dos que van a concebir un hijo, ya tenía 100 años. Habían transcurrido hasta ahí 25 años. 25 años. 25 años, la primera vez que Jehová le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo.
Y a los 25 años le vuelve a decir a Abraham y a Sara que les va a dar un hijo. Y ellos se rieron porque no creían. 100 años y 90 años a dar un bebé a luz. Es una locura en realidad. Pero es que cuando Dios está en el asunto, por eso su palabra dice que de lo imposible Él lo hace posible. Que de lo que usted cree que no va a hacer, de ahí será. Que de lo que usted ha creído, así será. Porque es que tenemos un Dios, el que hace todo. El que hace las cosas que nosotros no creemos, Él las hace. Y vemos a Abraham y a Sara, que nace su hijo Isaac. 25 años tuvieron que esperar para que naciera su hijo. Yo me imagino como cuando la gente veía a Sara y a Abraham con aquel niño. Dos ancianos, una persona de 100 años y una de 90 acarreando con un bebé. Y le preguntaban, ¿de quién es ese bebé? Es mi hijo. La gente no lo creía. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no creemos, porque miramos con ojos carnales. Pero cuando Dios nos pone ojos espirituales, nosotros empezamos a ver y a entender que Dios hace lo imposible. Que Dios hace de donde no había. Que a lo que usted le dijeron ya no se puede, Dios le dice se puede. Entonces vemos que Jehová habló a Abraham y aquella palabra se cumplió. En estos tiempos, Dios también habla y su palabra se cumpla. Y ese es el motivo de Dios en esta noche a través de su palabra. Que usted no dude, que si Dios le ha dicho que se va a hacer, espere en Dios como lo hizo Sara y Abraham, y ojalá que sea antes, ¿verdad? Que no sean 25 años, porque es duro. Si usted está joven clamando por una esposa, espere en el Señor. Si la hermana joven está esperando en un esposo, espere en el Señor, porque en su tiempo Dios lo hará. Muchas veces nosotros ya no vemos tal vez aquí enfrente, pero ahí muy cerca está la bendición de Dios. Tal caso es el de Agar. Agar ya se encontraba decepcionada, ya había tirado la toalla, pero ahí Jehová se manifiesta. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Llegar en el momento que ya nadie cree, llegar en el momento cuando todos han dicho no. ¿Para qué? Para que se glorifique su nombre. Estas cosas son necesarias que pasen con el único propósito de nosotros aprender a madurar espiritualmente y que de la palabra del Señor se cumpla. ¿Para qué? Para que aquellos que no creen en que estas cosas sucedan, cuando lo vean a través de su vida, empiecen a creer. Porque ¿qué hay de aquel que nunca ha visto algo, pero cuando usted le testificó, el Señor dijo que iba a hacer esto conmigo, y el día de mañana ve cuando Dios está obrando? El día de mañana ve cuando Dios está haciendo realidad su palabra. Es ahí donde muchas almas, donde muchos hermanos son salvos a través del testimonio del Señor. Es ahí cuando Dios se basa muchas veces para que muchos que no creen, crean. Esto es lo que tiene que pasar para que muchos que no han creído en el Señor empiecen a creer. Cuando nosotros le pedimos ciertas cosas al Señor y llegan en su momento y Dios se glorifica. Pero es necesario que nosotros compartamos esta bendición. Es necesario que usted testifique cuando el Señor haga algo a través de usted. Pudimos ver a Ana que ofrendó a su hijo porque ella lo único que quería era tener un hijo y se lo entregó a Dios. Siendo lo único que le pedía, lo único que tenía, ella se lo dio a Dios. ¿Para qué? Para glorificar al Señor. Es necesario que nosotros compartamos todo aquello que el Señor hace a través de nuestra vida, para que aquellos que no han conocido, o muchas veces que ellos no saben, porque cuando estábamos en el mundo no conocemos estas cosas, pero es necesario que Dios
se base a través de nuestra vida para nosotros darle testimonio a aquellos que no han creído. Y hablando de testimonio, yo quiero entrar a una parte muy hermosa en Lucas, en su capítulo 17, versículo 11 en adelante. Podemos ver un claro ejemplo de que no todos los que recibimos bendición del Señor en realidad somos agradecidos. Que muchas veces venimos a Dios y le pedimos lo que queremos, lo obtenemos y nos vamos. Muchas veces le pedimos al Señor lo que nosotros anhelamos, el Señor nos lo da y callamos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros demos testimonio de lo que Él hace en nuestras vidas. Lo que Dios quiere es que nosotros glorifiquemos lo que Él ha hecho de aquello que nosotros le pedíamos. En el capítulo 17 de Lucas, en su versículo 11 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto es lo que quiere el Señor, que nosotros glorifiquemos su nombre, que nosotros le demos la honra a Él cuando Él hace los milagros en nosotros. Muchas veces yo he escuchado que años atrás el Señor se manifestaba, años atrás el Señor hacía milagros. El Señor sigue haciendo milagros, el Señor se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de tiempo, Dios no es un Dios de momento. Dios actúa con todo aquel que con corazón humilde le busca. Y como decía la palabra, es necesario que nosotros encontremos gracia en el Señor para que nuestra fe haga que se mueva aquello que nosotros estamos pidiendo. Y dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Era uno que no era ni de ahí. Podemos ver que Dios hace muchas cosas, pero ¿por qué muchas veces los milagros no se están viendo? Porque callamos nuestra boca y no damos testimonio de lo que Dios hace. Dios actúa, Dios obra, y aquí enfrente todos los que están, Dios ha hecho algo. Con seguridad, porque creo en el nombre del Señor, yo sé que aunque sea una cosa, ha hecho en la vida de los que estamos aquí. Aunque sea una. Y no lo digo por mí, sino porque yo creo en el Señor. Pero muchas veces somos como los 9. No necesitamos ser como los 9, necesitamos ser como el 1. Necesitamos ser como el 1 para darle la honra y la gloria al Señor. Y mira bien lo que le dijo Jesús. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fue su fe la que salvó a aquel varón. Así muchos de nosotros podemos ser salvados y podemos encontrar gracia en el Señor por nuestra fe. Muchos de nosotros podemos encontrar, gloria sea el nombre del Señor, gracia en el Señor a través de nuestra fe. Números 23, versículos 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición
y no podré revocarla. Porque cuando Dios dice que te va a dar una bendición, Dios lo hace. Cuando Dios dice que va a hacer algo en tu vida, Él lo hace. Pero solo necesitas tú que empezar a creer. Termino con el versículo que comencé, Hebreos 10:36. No sé si los hermanos me lo pueden poner. Gloria sea el nombre de Jesús. Hebreos 10:36. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La promesa del Señor está allí. La promesa del Señor no se mueve. Si Dios lo prometió, eso no va a cambiar. Pero es necesario que nosotros tengamos el tiempo para esperar en Él y dejar que se glorifique y aumentar nuestra fe cada día para que Él haga lo que ha prometido hacer. Yo no sé cuántos en esta noche, o si hay alguno que Dios ha hecho algo en su vida que le ha pedido. También si hay alguien que le está pidiendo al Señor que haga algo en su vida. Creo que cada día le pedimos cosas al Señor. Pero a través de esta palabra yo quiero que hoy, y el Señor quiere que tú encuentres seguridad en Él. A través de esta palabra Dios quiere que eso que tú estás esperando, pidiéndole al Señor, se edifique, se fortalezca a través de esta palabra. Esta palabra fue dada a mí para fortalecerme. Como lo dije en un momento, es duro, ha sido duro cuando se tocan momentos como de hijos. Todos saben aquí lo que nosotros hemos pasado. Pero hemos aprendido a creer en el Señor y que Dios lo va a hacer en su momento. Gloria sea el nombre del Señor. Termino con un testimonio, que este es el propósito de todo. Pero el propósito de mi testimonio no podía venir sin una palabra. Muchas veces nos podemos levantar y dar un testimonio, pero Dios ponía en mi corazón, el Espíritu Santo me redarguía que esta palabra tenía que ser dada junta con el testimonio. Porque hay muchos, posiblemente de los que están aquí o de los que nos están viendo o de los que nos van a ver, que también pueden pasar una misma situación como la de nosotros. Pero si yo solo vengo y cuento mi testimonio, creo que no va a ser suficiente. ¿Por qué? Si tú le dices a alguien, me sané, solo le estás diciendo que te sanaste. Pero si tú le dices a alguien, yo me sané porque con esta fue la clave para que yo me sanara, estás haciendo diferencia. ¿Por qué? Porque cuando aquel pase por esa misma situación, él va a buscar de esa esencia que tú obtuviste para sanarte. Y ese es el propósito de esta palabra en esta noche. Termino con un testimonio corto. Hace aproximadamente un año, alguien me pidió ir a orar a mi casa y yo lo acepté. Un consejo en eso: cuando alguien le diga que quiere hacer una oración por usted o darle una palabra, recíbala. No la reciba del hermano Saúl, no la reciba del hermano X, recíbala de parte del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa palabra Dios va a hacer algo. Si aquella persona Dios le ha puesto en su corazón, el Espíritu Santo le ha dicho que lo haga, es porque es Dios el que está actuando detrás de aquello. ¿Y para qué es necesario que esto suceda? Para que nosotros después glorifiquemos el nombre del Señor. Hace aproximadamente un año esa persona fue y oró en mi casa y oró por todos ahí y se fue. Y después me dijo, el Espíritu Santo de Dios, cuando yo estaba orando, me dijo que dijera y hiciera esto, pero yo me callé porque no quería que fuera una emoción. Aquella persona me testificó que fue a su casa y oró al Señor y le pidió confirmación de aquello que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Cuando él recibió la confirmación del Espíritu Santo, regresó a mi casa y trajo la palabra que Dios le había dado. En aquella palabra, gloria sea el nombre del Señor,
venía una promesa para mí. Venía una promesa para mi casa. Venía una promesa para mi familia. ¿Por qué yo comparto esto con ustedes? Porque yo quiero que su fe se fortalezca. En dado momento yo decía, pero ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo sucederá? Pero aprendí a entender y a darle al Señor su tiempo y que Él actúe cuando Él crea que nosotros en realidad estamos capacitados. Y mi corazón y mi sentir empezó a sanar y yo ya no me sentía mal. Y yo decía, no, en el nombre de Jesús. Y lo haré con nombres. El hermano Leo siempre me decía, hermano, yo estoy clamando por esto y yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo creí, amén, hermano, en el nombre del Señor sucederá. Hermano Rafa, hermana Joaquina, hermano, nosotros estamos pidiéndole al Señor porque esto suceda y se lo estamos clamando al Señor. Y yo le decía, amén. Yo recibí esa palabra y mi fe empezaba a aumentar. El pastor nos decía, el Señor lo hará, yo estoy clamando. Es por eso que yo le dije en medio de la palabra que muchas veces nosotros necesitamos interceder. Necesitamos intercesores que vayamos de rodillas a clamarle al Señor para que el Señor cumpla lo que ha prometido. Y para que aquel que está esperando esa promesa empiece a crecer en fe y a esperar en el Señor. Tiempo atrás nosotros escuchamos la respuesta del Señor. Y ya no fue para nosotros un asombro, ya no fue para nosotros una noticia, sino fue una bendición. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho. Cuando en el culto de jóvenes que hubo aquí, yo recuerdo que el hermano estaba ministrando y una cosa de las que yo he aprendido y se lo digo con mi corazón y mi alma en la mano y para que usted también lo aplique y le pide al Señor que se lo dé fe. Y cuando aquel hermano, aquel joven a mí ministraba, yo clamaba al Señor. Y cuando cada hermano ministra, yo clamo al Señor. No importar si es un joven, si es un niño, hermano, usted clame a Dios. Porque es que su mirada no tiene que estar en Dios, en el hermano, tiene que estar en Dios. Gócese si es un joven, gócese si es una hermana, gócese si es un líder, si no lo es, gócese porque es palabra del Señor. Y a través de la palabra Dios se va a glorificar, a través de la palabra Dios se va a manifestar. Nosotros, llegó la bendición y nosotros callamos. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos que todo fuera completo como Dios lo había dicho. Queríamos glorificar al Señor tal como lo había dicho. A mi esposa muchas hermanas le decían, hermana, yo fui y me sobé en tal lugar y quedé embarazada. Yo tomé estas pastillas y quedé embarazada. Yo le dije, ella me lo comentó a mí primero, yo le dije, sí, lo vamos a hacer. Tú no te vas a sobar, tú no vas a tomar pastillas, no porque sean malas, sino porque nuestra fe se había fomentado, nuestra fe había crecido y nosotros empezamos a decir de que Dios lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros empezábamos a optar por la medicina, posiblemente el enemigo después te iba a decir, fue el doctor que lo hizo. Posiblemente el enemigo después te iba a decir, fue porque tomaste aquella pastilla, fue porque fuiste a aquel lugar. Hay una hermana que yo no voy a decir nombres, le regaló unas pastillas a mi esposa y estamos agradecidos porque se ve la solidaridad, el amor que hay. Y yo le dije, no las vas a usar porque vamos a creer en Dios. Y ella las puso y le dijo gracias. Y aquí está esa persona y lo sabe. Pero no es que estamos despreciando, sino que nosotros queríamos darle la honra y la gloria al Señor por completo. Cuando aquel hermano que nos llevó aquella palabra nos dijo que el Señor nos iba a dar un hijo. Y no nos dijo, solo les va a dar un hijo. Y el Espíritu Santo dice, va a ser una niña. Mire qué tremendo. Porque ahí es donde nosotros aprendemos. Y esto es lo que nosotros necesitamos para que en realidad conozcamos a Dios. Esto es lo que nosotros en realidad necesitamos para pasar, para que tengamos un encuentro genuino con el Señor. La bendición vino a la vida de mi esposa. Pero este testimonio no lo vamos a dar hasta que Dios haga la obra completa. Y el tiempo transcurrió y gracias al Señor ahora llegó el tiempo en que los médicos dijeron, es una niña. Gloria al Señor. Podemos ver
cómo la gloria del Señor se manifestó por completo. Y déjenme también les cuento que cuando mi esposa, en los primeros días que ella salió embarazada, no se lo contamos nada más que a su madre, a su abuela, a mi hermana que está aquí. Y no le contamos a nadie más, de la iglesia nadie más lo sabía. Y toda su abuela, la hermana Nora que está en San Antonio, le llamó y le dijo: hermana, yo he soñado que usted está embarazada y que va a tener una niña, sin saber nada. Y nosotros nos reíamos porque no le queríamos decir, porque todavía no sabíamos qué era. Y su abuela le dijo: yo también he soñado y que va a ser una niña. Y mi esposa también sueña y le dice, y en el sueño que es una niña. Y cuando la doctora le llama, ya tenemos los resultados de lo que va a ser, y le dice: es una niña. Nosotros pasamos un momento duro, no fue fácil, porque cuando nosotros, la primera vez que mi esposa quedó embarazada fue cuando nosotros llegamos al Evangelio. Cuando nosotros recibimos al Señor y nos bautizamos, pasó lo que pasó, ustedes ya saben. Y fue duro para nosotros comenzar el Evangelio con una prueba como esa. Pero permanecimos ahí, y tal vez en un momento, tal vez inmaduro, pero Dios se va encargando de poner las cosas en su lugar. Dios le va dando a uno la sabiduría, Dios le va dando a uno la paciencia, el tiempo. Antes estas cosas a mí me quebrantaban, pero ahora me llenan de emoción, ahora me llenan de gozo. ¿Sabe por qué? Porque pude ver la gloria de Dios. Pude ver cómo se cumplió lo que Dios había dicho, tal como lo dijo. Así, mi hermano, para mí es un gran placer de parte del Señor compartirles esto. Y gracias al Señor, ahora vamos a ser padres de una niña, y esperando en el Señor que todo sea para bien. La honra y la gloria es de Dios. La honra y la gloria es de Dios. Solo es de Dios. Aquí el hombre no hizo nada. El que me trajo la palabra, Dios lo usó como instrumento para que me la diera, pero el que actuó fue Dios. Yo les estoy dando este testimonio para que vean lo que Dios hizo, pero yo no puedo hacer nada. El que lo hizo fue Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor y humillarnos para que el Señor encuentre gracia sobre nosotros. Si alguno de ustedes está pidiéndole algo al Señor en esta noche, yo le invito a que se ponga de pie y empiece a creer de que aquello se va a hacer. Si alguno de ustedes está esperando una respuesta del Señor, créalo, porque Él va a cumplir sus promesas. Lo pudimos ver a través de la Biblia, que Él habla. Pudimos ver que Él respalda su palabra. Y pude darles testimonio de mi vida de que Él lo está haciendo. Y como lo está haciendo en mí, también lo puede hacer en usted. Mis amados, hasta aquí he llegado. Si alguno de ustedes ha sentido que esta palabra ha tocado algo en usted, si alguno de ustedes ha recibido esta palabra y ha hecho efecto en usted, yo le invito que se ponga de pie en esta noche y adore el nombre del Señor. No se preocupe por la condición que usted se encuentre. Muchas veces nos sentimos señalados porque algo no se da, y muchas veces señalamos a aquel porque algo no se le da. Pero déjeme decirle que no caigamos en ese error. Si alguien está esperando algo, clamándole algo al Señor, démosle gracias y pidamos por él, para que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, para que Dios haga su obra. Porque ahora yo estoy feliz, ahora yo estoy contento, pero lo único que yo quiero hacer cada día de mi vida es glorificar y exaltar su nombre. Mi único propósito es glorificar el nombre del Señor. Y ese tiene que ser el propósito suyo. Ese tiene que ser el propósito de usted. Exaltar el nombre del Señor. Si usted está pidiéndole algo al Señor, créale. Es necesario, dice la palabra, que usted le crea. Es necesario que usted se acerque hacia Él para que Dios obre. Yo también hago el llamado en esta noche, si alguno de los que están aquí se quiere reconciliar con el Señor, o si alguien quiere aceptar al Señor en esta noche, hoy es la oportunidad. Si alguno de los que están en las cámaras ha visto esta palabra y quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador
y quiere que cosas como esta le sucedan, como la que la palabra habló, le sucedan, dígale: Señor Jesús, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hago de ti mi Señor y te entrego mi vida para que seas tú tomando potestad de ella. Ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas tuyo hasta el día de tu venida. Si usted hizo esta oración, que Dios le bendiga. Usted, mi amado hermano, que se encuentra en el altar y usted está clamándole por algo al Señor, déjeme decirle que si usted cree, Él lo hará. Que si usted se acerca al Señor con un corazón contrito y humillado, Dios lo hará. Solo Dios quiere que usted se humille y que le dé el tiempo, que le dé la potestad a Él para que Él se glorifique. Solo es necesario que nosotros demos el momento para que Dios halle gracia sobre nosotros. Así como aquella mujer solo pidió gracia, solo gracia pídale usted en esta noche. Gracias sobre su vida, gracias sobre su esposa, sobre su familia, sobre su esposo, sobre sus hijos. Dígale que quiere encontrar gracias para que Él se manifieste. Gracias para que Él traiga a su familia a sus pies. Gracias para que Él se glorifique por completo en aquello que usted le está pidiendo. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Yo te doy gracias en lo personal porque tú has sido bueno conmigo, porque tú has traído una bendición a mi vida, porque tú has abierto las puertas de los cielos para bendecir mi casa. Tú abriste las puertas de los cielos para bendecir a mi esposa. Tú abriste las puertas de los cielos para bendecir mi vida. Tú abriste las puertas de los cielos para bendecir a esta iglesia con tu testimonio. Tú lo hiciste, Padre. Fuiste tú. Tuya es la honra, tuya es la gloria y la alabanza, Padre amado. A ti, Padre, me entrego y en tus manos me pongo cada día para que te apiades de mí. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Gracias, gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Aleluya.